Shalom a todos. Hoy vamos a hablar de el por qué los judíos cuando rezan se balancean. La tradición judía, arraigada en textos y leyes, ha sido un reflejo vivo de las interacciones entre la divinidad y la práctica diaria. Desde los mandamientos detallados sobre la oración diaria hasta las leyes detalladas sobre la vida comunitaria, es claro que la práctica judía está imbrincada en nuestra existencia física. Es aquí donde el judaísmo encarna y se cobra sentido. La halajá, nuestra ley judía, es meticulosa en instrucciones que afectan nuestro diario vivir. No se limita a prescripciones espirituales, sino que abarca desde el acto de levantarse por la mañana hasta el reposo nocturno. Un ejemplo es el uso de los tefilim o las bendiciones antes de consumir alimentos. Estas prácticas no son rituales vacíos, sino acciones que consagran el cuerpo, recordándonos constantemente la presencia y directrices divinas en cada aspecto de la vida. A lo largo de su extensa historia, el judaísmo ha coexistido con múltiples culturas. Si bien ha habido interacción, el núcleo de nuestra fe ha permanecido intacto. Puede haber paralelismos con prácticas de otras tradiciones, pero la esencia y propósitos de las prácticas judías tienen raíces propias. Incluso la reflexión, tan común en muchas religiones, en el judaísmo a menudo tiene el propósito de profundizar en la comprensión de la halajá. El versículo en Samuel 2, 23, 5 ilustra con belleza esta relación entre la ley y la práctica. Ordenado en todas las cosas y seguro. Esta máxima, aparentemente sencilla, es una poderosa aseveración sobre la Torá y su relación con nosotros. Nos sugiere que la Torá, si es correctamente comprendida y practicada, debe resonar en cada uno de nuestros 248 miembros. Si realmente nos entregamos al estudio y la observancia de la Torá, encontramos no solo sabiduría, sino también seguridad en ella. Por el contrario, si no la abrazamos con todo nuestro ser, esa sensación de seguridad y pertenencia puede resultar esquiva. En el tratado Eruvin 54 del Talmud, esto va más allá de ser una mera discusión sobre técnicas de estudio. Es un testimonio de cómo el estudio debe ser un acto que involucre a todo nuestro ser, no solo el intelecto. Cuando los rabinos discuten la forma de estudiar, se refieren a una experiencia totalizadora, en el que el cuerpo y la mente trabajan en conjunto. Esta no es solo una técnica pedagógica, sino un reconocimiento de que el verdadero aprendizaje de la Torá involucra cada fibra de nuestro ser. El Tanaj, uno de los pilares fundamentales del judaísmo, no se limita a ser una simple colección de historias, leyes o preceptos. En su esencia, va más allá, impulsando al individuo a una inmersión total, no solo desde una perspectiva intelectual, sino también emocional y física. Este profundo conocimiento se evidencia en pasajes que parecen sugerir que el aprendizaje no debe limitarse a una actividad cerebral, sino que debería ser una experiencia integradora, donde cada cédula
Cada célula, cada pensamiento y cada emoción juegan un papel crucial. Esta perspectiva del aprendizaje resuena con lo que hoy, en un mundo lleno de avances pedagógicos y neuropsicológicos, denominaríamos como aprendizaje sinestético. Pero, ¿qué es exactamente el aprendizaje sinestético? Es una forma de aprender donde el movimiento, el tacto y la experiencia son esenciales. No se trata solo de escuchar o leer, se trata de hacer, sentir y vivir. Para muchos, el movimiento y el tacto pueden parecer distractores. Podríamos preguntarnos, ¿cómo puede alguien concentrarse en el estudio profundo de un texto mientras se mueve o realiza alguna actividad física? Sin embargo, al mirar más de cerca, notamos que estos elementos pueden enriquecer y potenciar la retención y comprensión del conocimiento. El cuerpo, al estar en movimiento, permite que la mente se oxigene mejor, se relaje y por ende se abra a una absorción más profunda de la información. En el contexto del judaísmo, esto adquiere una relevancia aún mayor. Si tomamos, por ejemplo, el Shema, no es simplemente algo que recitamos, lo acompañamos con acciones físicas, como cubrirnos los ojos durante la Amidá, nos ponemos de pie, nos inclinamos en ciertos puntos, damos pasos hacia atrás y hacia adelante al concluir. Estas no son acciones sin sentido, son movimientos deliberados que buscan involucrar el cuerpo con la oración, haciendo que la experiencia sea más profunda y significativa. En el Kaddish también. El toque, por otro lado, tiene una resonancia especial. En la tradición judía, el tacto es una forma de conexión. Cuando ponemos los tefilim, estamos conectando físicamente con los preceptos divinos. La mezuzá, en las jambas de las puertas, no solo es un recordatorio visual, sino también táctil de nuestra fe y compromiso. Ahora hablemos de las vivencias. El judaísmo en su esencia es una religión vivencial. Las festividades judías no son solo conmemoraciones, son experiencias. En Pesaj no solo recordamos la salida de Egipto, la revivimos. En Sukkot no simplemente conmemoramos el éxodo, sino que vivimos en una sukkah, sintiendo en nuestra piel lo que nuestros antepasados sintieron. Esta tridimensionalidad del aprendizaje, donde mente, cuerpo y espíritu se fusionan, es esencial para una comprensión auténtica y completa de la Torá y del judaísmo, en todo su conjunto. Al acercarnos a los textos y preceptos con todo nuestro ser, no solo estamos aprendiendo, sino también viviendo y acercándonos al judaísmo. Es un proceso continuo de enriquecimiento y profundización que nos permite conectar con la divinidad y con nosotros mismos de una manera más plena. Este enfoque integral es lo que el Tanaj, en su sabiduría infinita, nos sugiere a través del pasaje como el de Samuel 2, 23, 5. Es un recordatorio de que el judaísmo no se vive solo en la mente o en el corazón, sino con todo nuestro ser. Es un llamado a sumergirnos en la Torah, no solo con nuestra intelectualidad, sino con cada fibra de nuestro ser, buscando siempre una conexión más profunda y significativa con el Creador y la creación. En esta perspectiva tridimensional del aprendizaje, vemos que es lo que ha permitido al judaísmo perdurar a través de los siglos. Al integrar mente, cuerpo y espíritu en el estudio y la práctica,
cada generación ha sido capaz de conectar, entender y vivir el judaísmo de una manera auténtica y significativa. Es un legado que debemos valorar y perpetuar, asegurándonos de que las futuras generaciones también tengan la oportunidad de aprender y vivir el judaísmo en toda su riqueza y profundidad. Desde los tiempos de la Mishnah y el Talmud, los eruditos y rabinos judíos han mostrado un profundo entendimiento del aprendizaje que va más allá de la mera adquisición de información. Reconocían que el ser humano no aprende solo con la mente, sino con la totalidad de su ser. Estas figuras ilustres entendían que el proceso de aprendizaje es multifacético y que involucra a todo el ser humano en su totalidad. El cuerpo humano, con sus variados sentidos y percepciones, no es simplemente una herramienta pasiva en el proceso de estudio. Por el contrario, es un activo participante, un vaso que no solo recoge información, sino que la experimenta, la procesa y la integra. Esta comprensión llevó a los rabinos a fomentar prácticas de estudio que eran inherentemente activas y participativas. El contacto, por ejemplo, tiene un papel fundamental en el proceso de aprendizaje. Consideremos la práctica de colocar la mano sobre un texto sagrado o el acto de envolverse con el talit durante la oración. Estos actos táctiles refuerzan la conexión entre el individuo y la enseñanza, creando un vínculo tangible que profundiza la relación con el estudio material. El movimiento asimismo ha sido una parte esencial de la tradición de estudio judío. Cualquiera que haya visitado una yeshiva o casa de estudios puede dar fe de la danza rítmica y el balanceo de los estudiantes mientras se sumergen en los textos. Este movimiento, lejos de ser una distracción, ayuda a internalizar la enseñanza, permitiendo que el texto se arraigue en el estudiante no solo a nivel intelectual, sino también a nivel físico. La recitación audible, por su parte, transforma el acto solitario de estudio en una experiencia compartida. Al vocalizar las palabras se les da vida y al mismo tiempo se potencia la memoria auditiva. Esto no solo refuerza la retención del material, sino que también permite la discusión y el debate, elementos centrales en la tradición talmúdica. Estas prácticas, arraigadas en la sabiduría de los rabinos de antaño, nos muestran que el judaísmo ha reconocido desde hace mucho tiempo la importancia de abordar el aprendizaje desde un enfoque holístico. La mente, el cuerpo y el espíritu trabajan juntos en una danza armoniosa para alcanzar una comprensión más rica y profunda de la Torá y de todos los aspectos del conocimiento. En esta tradición, cada parte del ser humano es valorada y se le da un papel activo en el noble camino del aprendizaje. En Eruvin 54 del Talmud, no es simplemente una exposición de leyes o prácticas. Más que eso, es una ventana que nos ofrece una vista panorámica de la metodología pedagógica que Moisés, líder supremo del pueblo judío, empleó al enseñar la Torá. No se limitó a presentar la Torá como un conjunto de mandamientos escritos en un pergamino. La Torá era una identidad viviente que debía ser proclamada, interiorizada y compartida. Moisés, con su profunda sabiduría, sabía que para que las palabras de la Torá se arraiguen en el corazón del pueblo, éstas tenían que ser recitadas en voz alta, contadas con fervor y experimentadas con autenticidad.
Cuando nos adentramos en las antiguas yeshivot, las casas de estudios, nos encontramos con una escena que podía sorprender al observador moderno. Estos centros no eran bibliotecas silenciosas, con eruditos sumergidos en la quietud de la lectura. Por el contrario, eran epicentros de energía y dinamismo. Hoy en día también lo son. Los pasillos resonaban con voces apasionadas, ecos de debates intensos y la recitación vigorosa de versículos. Las mesas no solo sostenían textos, sino también las manos gesticulantes de estudiantes que tenían a la vida las palabras que leían. Imaginemos por un momento la escena. Un estudiante se pone de pie con una página del Talmud en mano, recitando un pasaje a su lado. Su compañero responde citando otro texto o planteando una objeción. Las manos se mueven a menudo en dirección al cielo, en una búsqueda de claridad o en un intento de enfatizar un punto. Las voces se elevan y se entrelazan en un coro de indagación y descubrimiento. Cada palabra, cada letra de la Torá se vive y se siente profundamente, resonando no solo en los oídos, sino en el alma misma. Esta metodología no era accidental. Los rabinos de la época sabían que el aprendizaje auténtico no ocurre cuando uno es simplemente un receptor pasivo. El aprendizaje transformador, el tipo de aprendizaje que cambia vidas y almas, requiere una completa inmersión. Al integrar la voz, el movimiento y la emoción en el estudio, la Torá se convierte en algo más que un libro. Se transforma en un compañero constante, una guía y una parte intrínseca de la identidad del estudiante. Este enfoque holístico del estudio es un testimonio de la profunda comprensión que nuestros sabios tenían del proceso de aprendizaje. Reconocían que el ser humano no es un ente fragmentado, sino una amalgama armoniosa de mente, cuerpo y espíritu. Y es solo cuando estos tres componentes se unen en el acto de aprendizaje que la verdadera magia ocurre. En este crisol de pasión, intelecto y acción, donde el judaísmo ha florecido a lo largo de los siglos, dejando un legado perdurable que sigue inspirando a generaciones en su búsqueda de conocimiento y conexión divina. Los avances de la ciencia contemporánea han proporcionado confirmaciones fascinantes de principios y prácticas que el judaísmo ha defendido durante milenios. Una de estas áreas donde la ciencia se encuentra con la sabiduría central, ancestral, es la pedagogía. En un mundo moderno inundado de tecnología y datos, la neurociencia nos está mostrando que el proceso de aprendizaje es mucho más profundo y complejo de lo que imaginamos. La investigación actual en el campo de la neurociencia destaca la relevancia del aprendizaje multisensorial. Los estudios demuestran que cuando involucramos múltiples sentidos en el proceso de aprendizaje, ya sea escuchando, tocando, moviéndonos o incluso oliendo, se fortalece la concentración, la conexión neuronales en el cerebro. Esta integración sensorial no solo potencia la retención de la información, sino que también permite que el aprendizaje sea más significativo y duradero. No es suficiente con ser receptores pasivos de información para realmente aprender. Debemos ser participantes activos y comprometidos. Es en este contexto que la tradición judía brilla una claridad renovada. Lo que la neurociencia está descubriendo hoy, nuestros sabios ya lo practicaban y promovían. El judaísmo ha abogado siempre por un enfoque integral del aprendizaje,
donde la mente y el cuerpo trabajan en conjunto. Cuando recitamos la Torá, no es un mero acto de vocalización. Estamos moviéndonos, sintiendo, experimentando cada palabra y cada mandamiento. Los rabinos no veían el estudio como una tarea meramente intelectual. Para ellos el estudio era una danza, un encuentro entre el texto y el estudiante, donde cada versículo se sentía, se cuestionaba y se internalizaba. Esta perspectiva no solo enriquece el proceso de aprendizaje, sino que también lo hace más accesible y personal. Así que cuando reflexionamos sobre la intersección de la tradición judía y de los descubrimientos contemporáneos en neurociencia, encontramos una armonía sorprendente. Ambos campos, aunque separados por milenios de evolución y descubrimiento, llegan a una conclusión similar. Somos seres integrales y para un aprendizaje verdaderamente transformador, debemos comprometer todo nuestro ser, tanto físico como espiritual. El judaísmo encarnado no es una novedad de nuestra era. Es una filosofía que ha sido entrelazada en la esencia misma de nuestra fe desde sus inicios. Nuestra tarea en la actualidad es redescubrir y revalorar este legado. Debemos recordar que en el equilibrio entre mente y cuerpo, en ese espacio donde convergen pensamientos y acciones, reside una sabiduría ancestral que sigue siendo profundamente relevante en nuestro mundo moderno. Es un llamado a la integración, a la conexión y sobre todo a la profundidad de un aprendizaje que realmente resuena en cada rincón de nuestro ser. Shalom a todos y nos seguimos viendo si Dios quiere.